Los interrogantes que rodean la muerte del coronel Dávila. Medicina Legal confirmó que se trató de un suicidio, pero las conductas previas del fallecido y de su escolta dejaron vacíos que la investigación no ha llenado. ¿Cuáles son? En esta camioneta falleció el coronel Oscar Dávila al atardecer del pasado 9 de junio. El único testigo de los hechos es su escolta, el subintendente Osman Galeano. Bueno, gente, hoy seguimos denunciando, gente, el asesinato del coronel Dávila. Hay que recordarle al pueblo colombiano que no nos hemos olvidado de este asesinato y recordándole al pueblo colombiano que el guerrillero, la fiscalía y sus aliados desaparecieron, gente. Los videos de las cámaras donde se evidencia cuántas personas habían en la camioneta donde asesinaron al coronel. ¿Y esto por qué, gente? Porque el coronel había encontrado las alianzas del guerrillero asesino Gustavo Petro con narcotraficantes y el envío de cocaína que el guerrillero asesino estaba haciendo. Y el coronel había encontrado millones y millones que el guerrillero Gustavo Petro se estaba robando en tulas de dinero, de plata del pueblo colombiano. Al coronel lo asesinó el guerrillero Gustavo Petro 2 días antes. El guerrillero dijo que se estaba cocinando un suicidio para eliminar las evidencias contra del mismo guerrillero. Y 2 días antes el guerrillero lo anunció y fue asesinado el principal testigo en contra del guerrillero asesino Gustavo Petro, el coronel Dávila. La fiscalía desapareció, gente, los videos de las cámaras y solo publicaron los videos que le convenían publicar. No publicaron completamente los videos cuando el escolta llegó, cuando se bajó y cuando se puede ver que según hacen un disparo. Todos los videos fueron desaparecidos por orden de este asesino criminal. ¿Cuánta plata del narcotráfico pagó Gustavo Petro a la fiscalía? Y hay que recordarle, la vicefiscal Marta Mancera dijo que inmediato sería ese proceso cerrado, que porque estaba resuelto. Cuando la mayoría del pueblo colombiano sabe que el guerrillero asesinó al coronel Dávila y que fue el escolta el principal asesino del coronel. Recordemos, gente, hay evidencia de que el escolta, cuando la policía llegó al lugar, el escolta tenía el arma con la que había asesinado al coronel. O sea, el coronel fue asesinado por este escolta y la policía no fue capaz de capturarlo. Nadie hizo nada, gente, ni la policía ni el CTI capturaron a este asesino para que confesara el asesinato del coronel Dávila. Hay que recordarles que el coronel Dávila era una persona especializada. Estaba divinamente preparado para soportar cualquier clase de tortura, secuestro, lo que fuera, gente, porque era un coronel especializado. Por eso el guerrillero asesino lo colocó en ese puesto. Pero cuando se dio de cuenta el guerrillero que el coronel era recto y que iba a contarle a la fiscalía sobre lo que había encontrado del guerrillero, lo mandaron a asesinar. El coronel era una persona recta y al guerrillero no le servía que este coronel fuera y delatara lo que el guerrillero asesino Gustavo Petro estaba haciendo. Sorpresivamente, el abogado Ríos del Malo, que siempre sale siéndose la víctima, no salió, gente, a denunciar que esto no era un suicidio, sino que era un homicidio. No salió, imagínense, gente, su propio abogado, mi propio abogado, no defenderme a mí
sobre este asesinato. O sea, en ninguna mente le cabe a una persona que un abogado coja una tesis desde el primer minuto que es un suicidio. Hombre, una persona quien así hubiese sido que hubieran culpado a la derecha de ese asesinato, solamente el abogado del Río debió de pedirle a la fiscalía de investigar que había sido un asesinato y no un suicidio. Pero no, gente, estaba planeado asesinarlo y ya el abogado malo del Río sabía, y por eso esta rata salió a decir que el coronel Dávila se había suicidado con su propia arma, y fue falso, gente. Lo asesina, estaba planeado que el coronel se suicidara con su propia arma, pero ese día el coronel no llevó el arma. Gente, si se va a suicidar una persona, si tiene pensado, pues carga su propia arma. No, estaba planeado de hacerlo pasar como un suicidio, y como el coronel no llevó ese día el arma, pues lo asesinaron con el arma del escolta. Es indignante, gente. Escuchen ese explosivo audio. Los interrogantes que rodean la muerte del coronel Dávila. Medicina Legal confirmó que se trató de un suicidio, pero las conductas previas del fallecido y de su escolta dejaron vacíos que la investigación no ha llenado. ¿Cuáles son? En esta camioneta falleció el coronel Oscar Dávila al atardecer del pasado 9 de junio. El único testigo de los hechos es su escolta, el subintendente Osman Galeano. Ningún suicidio había despertado tantas inquietudes y confrontaciones políticas en Colombia como el del coronel Oscar Dávila, el oficial de la policía que coordinaba el Grupo de Protección Anticipativa de la Presidencia de la República. Las pruebas científicas de medicina legal no aquietaron la tormenta de cuestionamientos a la Casa de Nariño, ni la frase concluyente de la vicefiscal general, Marta Mancera: para la Fiscalía este caso está resuelto y muy seguramente los fiscales a cargo del mismo, con autonomía e independencia, lo cerrarán. En las últimas horas la opinión pública conoció otras dos evidencias importantes en el marco de esta investigación, las cuales describen los momentos previos a la detonación del arma, con la que Dávila cegó su vida en Bogotá el pasado 9 de junio. La primera es una serie de videos y fotografías del recorrido de la camioneta oficial, la cual era conducida por el escolta, el subintendente Osman Galeano, y la segunda es la declaración que éste rindió a los funcionarios del momentos después de la muerte. Los videos, obtenidos de cámaras de seguridad circundantes, exponen la línea de tiempo desde que el finado entró al apartamento de un familiar a las 5:40 p.m. en la localidad de Chapinero para hacerle el favor de sacar una carne del horno, y el posterior recorrido rumbo a su casa. A las 6:16 p.m., a pocos metros de su destino, en Teusaquillo, la camioneta de vidrios polarizados se detuvo junto a una acera. El chofer descendió, dejando su arma dentro, y cruzó la calle para comprarle a su jefe un agua con gas en la tienda. Desde el local miraba con insistencia hacia el vehículo, lo que ha sido interpretado por algunos como sospechoso, aunque, siendo un escolta, sería natural que no apartara la mirada por mucho tiempo. A su regreso se sentó en el lugar del piloto y vio al coronel con la pistola en la mano derecha, apuntándose a la sien. Me dice gracias por todo y se dispara en la cabeza, declaró Galeano a los agentes del PI. Lo que hizo después fue llamar a la línea de emergencia de la policía y a la esposa de Dávila. Uno de los hechos que despertó más suspicacia fue que, de acuerdo con su propio testimonio, sacó la pistola del vehículo con el pretexto de evitar que la viuda la tomara y atentara contra sí misma. Quiso entregársela a una mujer policía que llegó posteriormente a la escena, pero cuando ésta le advirtió que no podía recibirla por tratarse de un elemento material de prueba, Galeano volvió a meterla dentro del automotor. Los videos filtrados a la prensa
no muestran ni el fogonazo del disparo, ni cuando el conductor extrajo el arma. Las preguntas alrededor de este caso aletean múltiples interrogantes. Unos están relacionados con la conducta del coronel el día de su muerte, otros con las acciones del guardaespaldas y unas más con el contexto judicial y político que tenían al difunto bajo presión. En relación con lo primero, un sector de la sociedad se pregunta si en realidad el coronel tenía planeada su muerte, como suelen hacer la mayoría de los suicidas. Si tal era su decisión, ¿por qué el 2 de junio de 2023, una semana antes de morir, le envió una carta al fiscal general Francisco Barbosa, informándole su absoluta disponibilidad para presentarse a su despacho y declarar en el caso de las fusadas ilegales que salpican a la presidencia? ¿Por qué en la mañana del 9 de junio le dio un adelanto de $50 millones al abogado Miguel Ángel del Río para que se encargara de su defensa judicial? El jurista es cercano al petrismo y quedó en la palestra pública cuando trinó que Dávila se había suicidado apenas 90 minutos después del hecho y sin que el que hubiera procesado la escena. ¿Por qué a las 6:10 p.m. de aquel día, durante el trayecto a su casa, llamó por celular a su esposa para decirle que llegaba en 10 o 15 minutos? ¿Por qué no se despidió de ella, pero sí del escolta? Respecto a la conducta del subintendente Galeano, ¿por qué estacionó la camioneta en el carril más lejano de la tienda y no en el del frente, sabiendo que no quedaba en contravía? Ciertamente, entre más alejado esté del automotor, menos tiempo de reacción tendría ante cualquier eventualidad, algo que todo escolta sabe de antemano. Y sobre todo, ¿por qué dejó su pistola de dotación dentro del vehículo, desestimando los protocolos del servicio policial? ¿Acaso fue una orden de su jefe? Esto no lo aclaró en su testimonio, según fuentes cercanas a la investigación. Las presiones. La muerte del coronel Dávila tiene como escenario de fondo el escándalo de las presuntas chuzadas ilegales por parte del gobierno. La olla podrida se destapó en enero de este año, cuando funcionarios del Grupo de Protección Presidencial sometieron a interrogatorio con polígrafo a la niñera de Laura Sarabia, la entonces jefa de gabinete de Gustavo Petro, y después le interceptaron el teléfono al igual que a una empleada doméstica, haciéndolas pasar ante la Fiscalía como presuntas integrantes del Clan del Golfo. El propósito de esta conducta irregular era averiguar si se habían robado unos documentos y una suma de dinero a determinar del apartamento de Sarabia. La situación desató investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría y aunque el coronel Dávila llevaba 24 de sus 42 años de vida en la fuerza pública, estaba sometido a un alto grado de estrés difícil de manejar. Prueba de ello fue el resultado de la necropsia. Se detectó que estaba tomando alprazolam, un medicamento derivado de las benzodiazepinas que tiene un efecto ansiolítico y ayuda a conciliar mejor el sueño. Uno desde el punto de vista forense pudiera decir que esta persona estaba expuesta a un estrés importante, afirmó Jorge Paredes, funcionario del Instituto de Medicina Legal. ¿Podría esta droga alterar el comportamiento del oficial al punto de detonar una tendencia suicida? Le planteamos esta pregunta al toxicólogo Hugo Gallego Rojas, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. No hay evidencia científica de que las benzodiazepinas induzcan al suicidio. Este medicamento se receta para tratar trastornos de ansiedad, depresión y ataques de pánico, entre otras cosas, respondió. En el caso puntual de Dávila, los forenses no especificaron si la droga le había sido recetada por un galeno o si él se automedicó. El propio presidente Petro reconoció la situación cuando el 21 de junio declaró a la prensa que el coronel se suicidó por presiones que tuvo en los últimos instantes de su vida y que no logró controlar lamentablemente. El abogado Miguel Ángel del Río solicitó una investigación por el delito de inducción al suicidio,
alegando que había una persecución infame de la Fiscalía. Aquí se abre otro frente de interrogantes. ¿De quién provenía esa presión? ¿De la Casa de Nariño? ¿De la policía y del coronel Carlos Feria, jefe directo de Dávila, quien también está investigado por las fusadas? La Fiscalía enfatizó que no alcanzó a escuchar al oficial, a pesar de que él mismo lo había pedido. En medio de todo, también hay un sector de la ciudadanía y de la oposición política que se resiste a aceptar que se trató de un suicidio. En la marcha convocada contra las reformas sociales propuestas por el gobierno, el 20 de junio, hubo arengas y pancartas con este mensaje: el coronel Dávila no se suicidó, lo mataron. Entre las teorías extraoficiales que ha suscitado esta tragedia está la de la periodista Patricia Janiot, quien la definió como un suicidio anunciado. En un video posteado en sus redes sociales, dijo: la pregunta que más me causa curiosidad es por qué 2 días antes de la muerte del coronel, el presidente Gustavo Petro, en un discurso ante sus seguidores, habló de un suicidio. Se refería a una oratoria del jefe de Estado en la marcha de apoyo a su gobierno el pasado 7 de junio en Bogotá, donde expresó: pueden escudriñar lo que quieran, pueden llevar a seres humanos al borde del suicidio, como está aconteciendo, y no podrán jamás poner este gobierno popular al lado de los que no queremos. A los 2 días murió Dávila. ¿Fue una coincidencia que resultó en un infalible presagio?, se preguntó Janiot. ¿O a quién se refería Petro? Son tantas las preguntas abiertas en torno al coronel que ni toda la tierra del cementerio podría cubrirlas.